Muchas gracias por el espacio. En esta presentación, esta conferencia, felicitaciones a la realización de este 19 coloquio binacional argentino-peruano, al Centro de Investigaciones Precolombinas y a todas las instituciones peruanas y argentinas involucradas en este espacio. Presento una síntesis de aportes desde la ética aplicada a la declaratoria de reconocimiento en cuanto a patrimonio nacional y de la humanidad del arte cerámico Cucama Cucamiria. La ética aplicada es un ámbito en el que me he desempeñado en mi formación y en el desarrollo de mi carrera, explorando distintos aportes, especialmente de la filosofía contemporánea, aplicados a la cultura y el patrimonio cultural. Hay elementos del pensamiento crítico latinoamericano y de la legislación cultural internacional en orden a principios éticos vinculados a la cultura, a fin de, como decía, realizar aportes siempre ampliables a la declaración como patrimonio inmaterial de la humanidad de la cerámica Cucama Cucamiria de Iquitos, Perú. Los estudios y la investigación en contexto latinoamericano implica siempre tener en cuenta el curso de las propias historias nacionales. Ese es un punto de base que siempre tenemos en cuenta. Aquí las herencias sociales, la cultura material y la cultura inmaterial, en cuanto a problema de interés científico, queda atravesada por la política y la economía cada vez en formas más constantes, al ser utilizadas en formas de reproducción de sistemas establecidos y por continuar su establecimiento o su instalación. En función de esto, toda acción cultural que implique cualquier instancia de intervención en un bien cultural, patrimonial, cultural, conlleva problemas políticos, filosóficos, éticos y étnicos, eh, agravados porque en nuestros países se continúan articulando situaciones de desigualdad nacionales y étnicas profundas y estructurales. En este estado de situación, los planteos éticos no son solo un instrumento para diluir, o no han de ser solo un instrumento para diluir reclamos, sino un instrumento, una herramienta para generar nuevas prácticas. En este caso, prácticas de intervención social y prácticas de investigación científica. Algunos conceptos, en principio, que estamos teniendo en cuenta son el de la diversidad creativa, tomada de UNESCO, que entendemos corresponde al arte cerámico Cucama Cucamiria, desde, como decía, la ética aplicada, entendida como testimonio relevante del pueblo peruano y en él de la humanidad toda. Conceptos que además aplican a esta situación son la reparación histórica en términos de preservación y difusión de la cultura originaria desde nuestro presente de acción. Tomando el tercer censo de las comunidades indígenas de Perú 2017, los pueblos indígenas u originarios son aquellos que tienen su origen en tiempos anteriores al Estado y que cualquiera sea su situación jurídica conservan toda o parte de sus instituciones sociales, económicas, políticas y que se reconocen como tal. Los Cucama Cucamiria son un grupo hablante del tupí guaraní. 216 comunidades censadas se reconocen en ese momento formando parte del mismo. Fueron un pueblo migrante desde sus orígenes. El único pueblo registrado del Tupico guaraní son los Cucama Cucamiria y los Omagua. Se ubican en la región de Loreto, en su mayoría, y en la región del Ucayali. Fueron en su historia sometidos por los misioneros en el siglo XVII y XVIII, sufriendo innumerables adversidades, siendo sometidos a trabajos forzados,
por patrones caucheros y comerciantes, luego afectados por la epidemia de viruela. En el siglo XX, en 1970, los sobrevivientes quedaron como mestizos ribereños, con fuerte olvido de su cultura y lengua. Hacia los años 80 del siglo XX se forma la Federación Cucama-Cucamiria, FEDECOCA, con 35 comunidades, actual Tipixca, en la margen derecha del río Guayaga. En 1990 se afiliaron a la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDC. Históricamente es un grupo que testimonia el carácter migrante de los tupí-guaraní. La región de Loreto, en la Amazonía peruana, cuenta con el mayor número de comunidades declaradas indígenas. Entre ellas, como decía, 216 de las comunidades censadas se reconocen Cucamiria. Sigo aquí a Aparicio Bodmer, texto de 2009. Sobre esta base, y aquí algunas imágenes tomadas del trabajo de inventario realizado por el grupo dirigido por Ana María Rocchietti, integrado por Gloria Rodríguez, Ignacio Austral, Julissa Rodman Campana, entre otros. Realizó algunos aportes en términos de criterios éticos. En las últimas décadas, los organismos internacionales sobre la cultura advierten que los riesgos que afectan a las comunidades indígenas, sus expresiones culturales, sus diferentes manifestaciones, quedan cada vez más vulnerables por la dinámica global de la época, nuestra contemporaneidad, la amenaza constante de desaparición y extinción de la diversidad cultural en sus diferentes manifestaciones físicas, materiales, lingüísticas, simbólicas, plantea la urgencia de implementar acciones en su resguardo, especialmente en los casos identificados como más frágiles y vulnerables. El pueblo Cucama-Cucamiria en la Amazonía peruana es un ejemplo de ello en su producción cerámica y en toda su existencia actual, por testimoniar una de las condiciones básicas en este sentido de la humanidad, su diversidad creativa. Conceptos de UNESCO 2001. El contexto histórico particular de los pueblos indígenas en Latinoamérica le otorga a esto mayor notabilidad e importancia al tema, y por ello la acción de reparación histórica con estos pueblos adquiere mayor relevancia y profundizado aún por su contexto histórico. Contribuir al estudio y al uso de estos elementos es una situación que atraviesa la práctica de estudio, de investigación y de acción sobre estas situaciones. Algunos de los documentos que entiendo más pertinentes a esta situación, tomados de UNESCO sobre la cultura, sus expresiones e implicancias en términos de principios éticos, pueden permitir la reflexión sobre posibles implicancias en una declaración de reconocimiento en cuanto patrimonio nacional de la humanidad de las expresiones de este arte cerámico particular. Estos documentos hacen referencia desde ya a la cultura, a la diversidad cultural, a la cultura popular, pero también al ambiente, al cambio climático, a la inteligencia artificial y a la responsabilidad por generaciones futuras. Lo hacemos entendiendo la noción de cultura en términos integrales, convocando a observar para esto los bienes culturales en su plenitud, en la plenitud de sus contextos de producción y de estudio. Las propuestas de UNESCO sobre las manifestaciones de la cultura popular y tradicional, entre otras cuestiones, señalan la importancia de las mismas en cuanto a conjunto de creaciones que emanan de la comunidad cultural fundadas en la tradición, expresadas por un grupo o por individuos y que reconocidamente responden a las expectativas de la comunidad en cuanto a expresión de su identidad cultural y social. UNESCO 1989, esta cita. Y en tal sentido alienta a
su registro e identificación. Y entonces allí la acción que el grupo que mencionara recién, del cual tomara las imágenes, realiza esta actividad de descripción, catalogación, inventario como uno de los puntapié o una de las acciones iniciales en la tarea de resguardo de la diversidad creativa. Como así también la creación de museos, secciones de cultura tradicional y popular en los museos ya existentes o en los nuevos, privilegiando las formas de presentar las culturas tradicionales y populares que realzan los testimonios vivos o pasados de esas culturas, armonizando métodos de acopio y de archivo. Y acá señalo la tarea realizada también por el grupo de investigación del Centro de Investigaciones Precolombinas en relación con la Universidad de la Amazonía Peruana y sus investigadores en relación al montaje del Museo Amazónico. Y cito allí los trabajos de Janina Aguilar respecto de la puesta en función de un museo amazónico, considerando o entrelazando las propuestas de UNESCO respecto de las acciones de inventario, resguardo, difusión de las culturas originarias en camino a la preservación de sus diversidades culturales. Pero por otra parte, también se pueden citar otros aspectos. En la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural, que citará ya de 2001, se postula la diversidad cultural como patrimonio común de la humanidad, a modo de dar espacio al pluralismo cultural, los derechos humanos como garantes de tal diversidad cultural, los derechos culturales, y al patrimonio cultural como fuente de creatividad, como así también el debate sobre principios y normas en torno a la creatividad, la diversidad cultural, el respeto y la producción de sistemas de conocimientos tradicionales que llegan a nuestro presente de acción. La defensa de la diversidad cultural es, en tal sentido, un imperativo ético, sostiene el documento de UNESCO del 2001, inseparable del respeto a la dignidad a la persona humana. Ello supone un compromiso de respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, señalando así o sumando así principios éticos respecto de cómo actuar frente a situaciones de diversidad cultural y que hemos mencionado en otras instancias previas, como el acudir al compromiso respecto de las acciones a implementar y la responsabilidad frente a la intervención en los bienes culturales. El mismo artículo, el mismo documento, perdón, de UNESCO 2001, señala toda creación tiene sus orígenes en tradiciones y se desarrolla plenamente en contacto con otras culturas. Por lo tanto, su preservación contribuye al crecimiento de la humanidad en su conjunto, por cuanto es en el contacto entre las diferentes culturas que la creatividad se nutre y se expresa en todo su sentido en términos de diálogos entre culturas. En el documento o la declaración de UNESCO de 1997 sobre las responsabilidades de las generaciones actuales hacia las futuras, se señala la necesidad e interés de preservar para las generaciones futuras la libertad de la acción, la perpetuación de la humanidad en su diversidad cultural y en sus bienes culturales. Las generaciones actuales deberán velar por preservar la diversidad cultural de la humanidad, respetando debidamente los derechos humanos y libertades fundamentales. Las generaciones actuales tienen responsabilidad de identificar, proteger, conservar el patrimonio material e inmaterial y de transmitir este patrimonio común a las generaciones futuras. En 2017, la Declaración de Principios Éticos en relación al cambio climático postula como criterios orientadores de acciones y de toma de decisiones la prevención de daños, la precaución, la equidad, la justicia, el desarrollo sostenible, la solidaridad, principios que a su vez
advertimos, salen de las distintas líneas de la filosofía contemporánea, aplicando, el conocimiento científico e integral en la toma de decisiones. El cambio climático, señala además, afecta desproporcionadamente a las mujeres, que además suelen tener menor acceso a los recursos, cumpliendo, sin embargo, una función vital para el desarrollo de sus comunidades. En tal sentido, entendemos que avanzar sobre la propuesta y la reflexión desde los principios éticos respecto de la preservación de la diversidad creativa expresada en el arte cerámico Cucamiria, se pueden prestar atención a el registro y la identificación, descripción, catalogación, inventario de toda su forma de expresión, tomando el documento de UNESCO de 1989, atender en ellos a la originalidad y la pluralidad en tiempo y espacio que esta forma de expresión añade al saber sobre la humanidad, promover la diversidad cultural como patrimonio común de la humanidad, dando espacio al pluralismo cultural, a los derechos humanos como garantes de la diversidad cultural, respetando y protegiendo sistemas de conocimientos tradicionales, especialmente de las poblaciones indígenas, que han llegado a nuestra presente y a nuestra actualidad. Asumir esto como un imperativo ético, en respeto a la dignidad humana, con compromiso sobre derechos humanos, libertades fundamentales, especialmente en el caso de los pueblos indígenas, UNESCO 2001, atender a las necesidades e intereses de generaciones futuras, preservando elementos que llegaron a nuestro presente de acción a modo de garantizar la libertad de elección futura, dándole continuidad a elementos básicos de la diversidad humana, de la humanidad, a la diversidad cultural, a sus formas de expresión, desarrollar acciones de prevención de daños, precaución, equidad, justicia, aplicación del conocimiento científico, siempre en la toma de decisiones, diseño y aplicación de políticas, UNESCO 2017, considerar los cambios fundamentales de la actualidad y cómo estos afectan a las comunidades indígenas y en ello a las mujeres como sectores más vulnerables, aplicando, debatiendo las medidas a aplicar, teniendo especial ponderación en términos de interculturalidad, guiar a las sociedades en un marco integral, responsable, global, donde los valores, los principios y acciones interdependientes e interculturales sean tenidos en cuenta, entren en el debate, entren en la discusión de las medidas a tomar, asumiendo los efectos conocidos y desconocidos de la aplicación de la tecnología presente, y en esto también se piensa y se incluye la inteligencia artificial, documento de UNESCO 2021. En este sentido, entendemos que este conjunto de principios y propuestas atraviesan y hacen a la discusión respecto de eh, ponderar y valorar un caso específico, el del arte cerámico Cucamiria, como fuente de expresión de la diversidad creativa, que es indiscutible su importancia en el contexto de la preservación de formas de expresión del patrimonio cultural, y que también plantea discusiones en términos de la aplicación de estas propuestas en un contexto de fuerte trasvasamiento de una ideología neoliberal que
mercantiliza cada vez con más ahínco las formas de vida, las formas de expresión social y la cultura. Nuestro presente de acción, como dicen los documentos, está atravesado, por tanto, o por consiguiente, por estas formas contradictorias. Un cúmulo de principios propuestos y el reconocimiento de las manifestaciones culturales, en este caso puntual de las producciones de los pueblos indígenas americanos y especialmente trabajado aquí el arte cerámico Cucama, y luego las condiciones de la vida global que mercantiliza la cultura, mercantiliza las formas de vínculos. A modo de reflexión final, en el trabajo y en esta conferencia he procurado acercar aportes teóricos en el marco de la ética aplicada, como decía al inicio, a esta propuesta de declaratoria de patrimonio cultural inmaterial del arte cerámico Cucama Cucamiria, testimonio de la diversidad creativa del pueblo peruano y en él de la humanidad en su conjunto. Eh, la diversidad de principios que atraviesan la propuesta se hace en orden al carácter integral de los estudios sobre la cultura que se han asumido en las últimas décadas y su mayor complejidad, eh, realizando aportes que provienen de diferentes ámbitos del saber científico. Eh, en términos de una filosofía latinoamericana, eh, es interesante siempre recordar el postulado de Roy en 1981 sobre la moral de la emergencia, aplicable a los pueblos indígenas del continente, que permitiría una revisión crítica de los reclamos, de sus reclamos, producto a su vez de la complejidad y conflictividad de la historia profunda del continente. Manifiesta en formas de eticidad contradictorias, en lucha por liberación de formas históricas de opresión con emergentes actuales, con mecanismos de acción opuestos a formas de dominación aún institucionalizadas en los países de la región. La categoría de dignidad operaría aquí como articuladora en el ejercicio de la construcción de una razón práctica propia. También podemos traer a colación aquí otros principios como el diálogo intercultural, la intersubjetividad, como potenciales espacios de conversación y discusión a los temas planteados, que siempre aportan a la reflexión sobre estas temáticas y permitirían configurar un marco de reflexión sobre los principios éticos que actuaran al menos como referencias de instancias que entran en situaciones dilemáticas, en principio, por la diversidad valorativa que los reúne. Atender la particularidad de los distintos formas de expresión emerge también aquí como una situación siempre presente, respetando cada comunidad moral y que tal vez ayudaría a avanzar mitigando distintas formas de arbitrariedad. Acciones de responsabilidad y de compromiso también figurarían como o permitirían la construcción de argumentos y formas de articulación de vínculos más de mayor justicia para con la totalidad de los sectores implicados, respeto a las autonomías, igualdad de derechos, cooperación solidaria, reciprocidad, pueden constituirse también como principios, como fuente legitimadora de esta acción, como así también las acciones
que señalábamos de registro, visibilización, promoción de toda forma de creatividad expresada en la cultura originaria del continente que ha llegado a nuestro presente de acción, un presente atravesado por una ideología economicista que por momentos tiende a anular en el afán globalizante toda forma de expresión de las particularidades, al mismo tiempo que las promueve. Muy bien, muchas gracias.